No hay problema, no hay problema. ¿Cómo les va? Muy buenos días a todos y todas. Como dijo Miriam, gracias por otro sábado, por compartir otro sábado. ¿Han recibido algo, no? Cuando llegaron. ¿Sí? Bueno, hoy a, lo vamos a reservar. Eso que recibieron, ¿sí? Lo vamos a reservar. ¿Qué recibieron? A ver, tapitas. Caramelo, pero no se coman los caramelos. Hay tapitas, hay corcho, hay esponjas. ¿Qué más? Palitos. Ah, sorbetes. Hay sorbetes. ¿Qué más? Jabón. Ah, ahí está, iba a decir jaboncitos. Bueno, muy bien. Qué raro, ¿no? Bueno, hoy vamos a darle continuidad a lo que comenzamos la jornada anterior y que dimos el inicio al diseño universal, ¿no? Al porqué, a los fundamentos. Entonces, vamos a empezar con uno de los principios quizás que más utilidad en cuestión de estrategias ustedes pueden tener, ¿sí? Cuando hablamos de cómo representar la información o de qué manera un alumno o una alumna percibe la información que nosotros estamos tratando de darles cuando estamos impartiendo una clase. Por eso, fíjense que dice principio 2, múltiples opciones de representación. Ese principio 2, en ese cuadro que Miriam decía, que estaba en el Classroom en 3 formatos distintos, es esto que les mostré, ¿sí? La clase anterior. Hay 3 principios, pero como toda buena clase, tenemos que empezar activando ¿qué? ¿Qué tenemos que activar? No, el cuerpo me estoy moviendo yo, pero hay que activar otra cosa. Porque algunos estuvieron, otros no estuvieron, ¿sí? Mirta dice que la audiencia se renueva, entonces hay que activar los saberes previos, ¿sí? Siempre cuando uno piensa su clase, ¿sí? Cuando piensa que va a dar un contenido súper copado, súper bárbaro, tenemos que hacer un lazo, ¿sí? Con lo anterior. Siempre, siempre, siempre. Entonces, ahí tengo un montón de clips. La pantalla está vacía y empieza con recuperamos saberes previos, ¿sí? Toda buena clase empieza con la recuperación de saberes previos. O empieza con alguna actividad para poder activar ese saber previo. ¿Vieron cuando a veces el profe dice, pero estos no se acuerdan nada? ¿No? No saben nada, la profe anterior no les enseñó nada, siempre es el otro, ¿no? El anterior. Entonces, hoy vamos a jugar, porque Daniela Saporito no está, pero ha dejado su legado. Vamos a jugar, vamos a representar, vamos a sentir, vamos a ver qué nos resuenan ciertas cuestiones, vamos a jugar con la memoria, con la atención, con el cuerpo, con el movimiento, todo para ver cuántas cosas me puedo llevar y el lunes, el martes o cuando ustedes estén dentro de un aula y planifiquen, sepan cuántas formas distintas, múltiples opciones para poder representar lo que quiero que mis estudiantes sean más autónomos, tengan más autorregulación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, van a empezar a aparecer algunas palabras y ustedes me van a ayudar, porque vamos a activar saberes previos, lo que pasó el sábado anterior. Y arranca esta palabra, enfoque. ¿A qué les resuena enfoque? Acá es cuando la docente dice, bueno, me voy. Enfoque. Manera de abordaje. Estamos hablando del diseño universal para el aprendizaje. ¿Y qué decíamos? Ok, sí, obviamente. Estamos parados sobre qué? Sobre el paradigma de qué? Del modelo social de la discapacidad, ¿sí? Donde uno no mira el déficit, sino que mira las fortalezas, ¿sí? Pero el enfoque entonces, ¿a qué se refiere? ¿Al paradigma o al diseño universal?
Acá, precisamente, hoy estamos viendo diseño universal. Se refiere al diseño universal, que es un enfoque. Y no es que, no es una receta, no es una adaptación, es un enfoque, es una manera, es una actitud, ¿sí? Bien, y si esta palabra la unimos con flexibilización, a ver si hicieron los deberes. ¿De qué se trata? El DUA es un enfoque donde prima no estudiaron, ya están todas con la prenota. ¿Donde prima qué cosa? ¿La flexibilización de qué? Del currículum. Muy bien, acá esta señorita, sí, tiene un punto para la evaluación cuatrimestral, ¿sí? Porque todo está pensado en la evaluación. El fin último, no, mentir. La flexibilización del currículum, ¿sí? De ese currículum que decíamos que era más discapacitante, sí, que competente, ¿no? Que a veces lo que se nos ofrece como contenidos, como diseño curricular, es la propia barrera para el aprendizaje. Entonces tenemos que es un enfoque donde prima la flexibilización del currículum. Y la palabra barreras, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? Eliminarlas o minimizar al máximo, ¿sí? Para eliminar o minimizar las barreras. Que hay distintos tipos de barreras. Sociales, actitudinales, ¿qué más? Físicas. Más fuerte. Didácticas, exacto, pedagógico-didácticas, ¿qué más? ¿Y esas barreras, dónde se encuentran? En el entorno, pero muy bien, eso sí. Por eso evitamos, si uno mira que las barreras están en el entorno y no en la persona, no en el estudiante, y habla y trata, ¿sí?, que el diseño, ¿sí?, de mis planificaciones, de mis actividades con base curricular, lo flexibilizamos, nos ahorramos ¿qué? Una adaptación posterior. Ese es el fin del diseño universal. Lo que trata de enfocar es si yo puedo hacer accesible, ¿sí?, la propuesta desde que se gesta, me voy a ahorrar mucha adaptación posterior. Y es la palabra adaptación, que hoy no usamos la palabra adaptación, porque uno después ¿en qué piensa? En los... Sí, y piensa en qué. Si no es adaptar, ¿en qué pensamos? Era una contrapartida, ¿se acuerdan? No hacemos adaptaciones posteriores, ¿hacemos qué? Ajustes razonables. Muy bien, algunos estudiaron mucho, otros nada, que sea para la reflexión. Muy bien. Entonces, entorno o entornos, que tiene que ver con evitar esa adaptación posterior y poder crear entornos o paisajes parecido a entornos de aprendizaje, ¿sí? Un entorno tiene que ver cuando uno piensa en distintas estrategias accesibles, ¿sí?, y que produzcan, ¿sí?, una conexión en los estudiantes para poder enfocar el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Ese entorno. Ustedes me dijeron, las barreras están en el entorno. Ahí unieron barreras con entorno. Y yo ahora les digo, y pensemos en los entornos de aprendizaje, ¿sí? ¿Qué distintas situaciones le podemos brindar? Opciones le podemos brindar a ese alumno o alumna para que el aprendizaje sea significativo. ¿Vamos bien hasta acá? Muy bien, van tomando nota. Variabilidad central. Palabra clave, acuérdense, variabilidad. ¿Es lo excepcional la variabilidad? En nuestro enfoque. Acuérdense que estamos parados en un enfoque donde prima la flexibilización, donde miramos no solo el objetivo, sino los métodos, los materiales,
la evaluación y donde consideramos a la variabilidad del estudiantado como una norma, no como la excepción. ¿Sí? Donde sabemos que hay diversidad de aprendizajes. Entonces, la clave está que cuando me siento a pensar una actividad, la enfoco pensando en que mis estudiantes son todos distintos y acceden, ¿sí?, de manera diferente. ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. Acuérdense que hoy vamos a pasar por 3 palabras claves. Acceder, construir, ¿sí? Acceder, construir e interiorizar. Yo accedo a la información, la construyo y la interiorizo. Y así vamos a tener estudiantes más autónomos, más ingeniosos, que sepan, ese es el objetivo de este principio, que sepan reconocer los recursos. Sigamos por acá, variabilidad del estudiantado, ¿sí? Personalización. ¿Qué habíamos hablado sobre la personalización? Que no significa individualizar. Una diferencia entre individualizar y personalizar. No les avisé que yo les iba a tomar prueba, ¿no? Ah. Esto es lo que hacen los docentes a veces. Ok. Exactamente, ¿sí? Está centrado en el aprendizaje. La personalización se centra en el aprendizaje. La personalización utiliza los recursos humanos de manera efectiva, ¿sí? Quienes están dentro del aula. La personalización incluye, la personalización se preocupa por el proceso y no por el producto final. ¿Sí? Cuando uno personaliza la enseñanza o personaliza esa actividad pensando en todos y cada uno, ¿sí?, no está haciendo algo individual que después lo adapta a posteriori, sino que está pensando en los extremos. ¿Ok? Muy bien. Y vamos con elección. Cuando uno habla de la palabra elegir, dentro de este contexto del diseño universal, ¿quiénes eligen? ¿Quiénes pueden elegir? ¿Qué se elige? El docente elige qué contenidos. ¿Puede elegir el alumno o la alumna? Sí. Tiene que ver con empoderar, ¿sí? La clave, la palabra es cómo empodero a ese estudiante para que pueda elegir junto con el docente las mejores opciones. Esta palabra es opuesta a la curricularización. Me salió, miren que la practiqué ayer en el espejo, curricularización. Tiene que ver con eso, lo curricular, lo prescriptivo, lo fijo, ¿sí? El mandato, a esta posibilidad de que el docente se sienta libre, se sienta con esta libertad de cátedra que uno dice para poder elegir junto a sus alumnos porque está mirando, ¿sí?, lo que a ellos les beneficia o lo que a ellos los va a potenciar más en el aprendizaje, ¿sí? Ahí vamos por el lado de la elección. 3 principios, una sola forma de inclusión. ¿Cuáles son los 3 principios del diseño universal? Dupré tiene que venir a recuperatorio. 3 principios. Muy bien. De acción, sí, y múltiples formas de compromiso. Te copiaste. ¿Viste? Múltiples formas de compromiso. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Rocío está participando mucho más que el resto, ¿eh?
Tengan en cuenta eso. Bien, 3 principios. Ahora los vamos a repasar para que los tengan todos. Múltiples formas de representación, porque cada uno de los principios activa cierto tipo de redes, dijimos, ¿no? Conectados con las redes neuronales y cómo voy a activar este conocimiento. Una sola forma de inclusión porque creemos, ¿sí?, que este enfoque, creemos que esta actitud, que esta mirada de ver cuáles son las mejores maneras para poder llegar a nuestro alumnado y no, ¿sí?, hacer y salirnos y seguir corriéndonos en esa talla única para todos, ¿sí?, que una cosa sola vale para todos. Nos vamos corriendo y vamos pensando en que en la multiplicidad de estrategias y en la multiplicidad de accesos es donde verdaderamente vamos a llegar a casi la totalidad, o la intención va a ser llegar a la totalidad, ¿sí? Y en el medio vamos a estar probando y ensayando distintas formas. Cuando uno habla de facilitador, ¿de qué habla? Del docente. El docente, en esto, miren, esto de poder encontrar, ¿sí?, estas múltiples formas de poder ofrecer andamiajes, zonas de desarrollo próximo a todo nuestro alumnado, tiene que ver con nuestro rol. ¿Cómo nos posicionamos como docentes? ¿Sí? ¿Dónde ponemos, no dejamos nuestro saber y cómo consideramos a nuestros estudiantes? Entonces, nos vemos como facilitadores, como mediadores del aprendizaje, ¿sí? No ese rol central que es lo que digo yo, se hace, ¿sí? ¿Vieron un docente? Hay una viñeta de Frato. ¿Saben quién es Frato? ¿Quién es? Francesco Tonucci, ¿sí?, que firma sus viñetas como Frato. Ojo que estoy hablando y les estoy dando una cantidad de pistas. ¿Dónde está Luchi? Una cantidad de pistas. Recuerden, a ver, hoy van a testear si tienen buena memoria o no. Entonces, Tonucci dice, que la clave está en ese empoderar al docente como mediador, como facilitador, porque al chico hay que darle posibilidades de acción y de creación, ¿sí? Y salía uno de los que en pandemia lo escuchamos tanto, ¿sí? Salía a lo experiencial del aprendizaje, ¿sí? Que uno tiene que hacerlos vivir a través de la experiencia, a través del contacto externo, no solo únicamente de lo que pasa en el aula. Bueno, ya después van a ver un poco más de Tonucci. Entonces tiene que ver con eso, con el rol del docente. Y por último, qué, por qué y cómo. Son las 3 partículas de pregunta, diríamos en inglés, que responden a los 3 principios del diseño universal, ¿sí? El qué del aprendizaje, el por qué del aprendizaje y el cómo del aprendizaje. El qué es el que vamos a ver hoy, el que responde a ofrecer múltiples opciones para representar y el que activa, ¿sí?, la red de reconocimiento, ¿sí? ¿Estamos? ¿Recordaron un poco de lo que hicimos en la clase pasada? Muy bien. ¿Cuáles de las palabras, de todas las palabras estas que están acá, se llevan o dicen de esta me tengo que acordar y no olvidarme para no perder el rumbo? Las leemos unas. Entornos, variabilidad, elección, facilitador o facilitadora, enfoque, personalización, barreras, flexibilización, adaptación posterior, 3 principios, una sola forma de inclusión, qué, por qué y cómo. ¿Hay alguna que resuena más que otra? ¿Son todas importantes? ¿Todas las conducen a una forma? ¿Qué quieren? Hacen así. Cada uno se va a quedar,
¿sí? Con la que le va a impactar a cada uno y va a decir, de acá voy a arrancar, ¿sí? Cada uno, y hoy va a ser así, hoy les voy a dar un montón de estrategias y un montón de pistas, pero y cada uno después se va a quedar para poder empezar a construir, ¿sí? Porque acá dijimos, es un enfoque, no es una receta, entonces no es un 1 más 1, ¿sí? Porque ante todo y principalmente todo esto depende de qué, del grupo de clase que tengo, del grupo de alumnos y alumnas, de estudiantes, personas que tengo y que están a mi cargo, ¿sí? Esa va a ser la variabilidad que voy a buscar. Bien, entonces, miren, acá les dejé la definición completa. El diseño universal para el aprendizaje, currículum accesible y atención a la diversidad. Es un enfoque que prima la flexibilización del currículum desde que se gesta para que sea abierto y accesible desde el principio. No solo se refiere a la planificación de elementos curriculares prescriptivos, y acá viene lo importante, que es donde tienen que abrir la mirada, sino a los medios que utilizamos, a la forma de emplearlos. ¿Por qué digo viene lo importante? Porque no solo es una decisión de decir esto lo doy o no lo doy. Ese no es diseño universal, ¿sí? No solo es decidir qué dar, sino es cómo darlo, a través de qué. ¿Se entiende? Por eso dice elementos curriculares prescriptivos, sino también medios, forma, metodología de enseñanza, a la propuesta de actividades, a la evaluación, a la organización de agrupamientos, espacios y tiempos. Hoy vamos a recorrer todas estas palabras que están en rojo, ¿sí? Las palabras que están en rojo son enfoque, flexibilización está en bordó, medios, forma, metodología, propuesta de actividades, evaluación, organización de agrupamientos, espacios y tiempos. Van a ver que vamos a ir rondeando y tocando cada una de estas palabras. Entonces, acá está el resumen, ¿sí? ¿Qué? El cómo, el por qué. Los 3 principios. Acuérdense, 3 principios. Por cada principio va a haber 3 pautas, o sea, van a ser 9 pautas. Y después vamos a tener puntos de control. Imagínense que el diseño universal para el aprendizaje, el aprenderlo, el verlo por primera vez, lleva más de un año. ¿Sí? Entonces, voy a lo que decía Miriam con lo que va a pasar el encuentro que viene. No vamos a poder ver absolutamente todos los puntos de control porque nos lleva... ¿sí? Hoy tuve que condensar este principio para no irme por las ramas. Esto es lo principal. Y lo principal que deseamos nosotros es que se lleven, ¿sí?, la idea y el eje principal de las estrategias. ¿Ok? Porque hay muchos puntos de verificación y de control. Entonces, el qué, el cómo y el por qué. Y acá está escrito, ¿ven cómo presenté la información en distintos formatos? ¿Sí? Porque alguno puede retener la información mejor a través de un dibujo, de un esquema, otros a través de la letra, a la vez lo estoy diciendo, ¿sí? Entonces, ahí está en forma de texto, proporcionar múltiples formas de compromiso e implicación, es el que viene, el por qué. ¿Cómo motivamos? ¿Cómo activamos las redes afectivas? Formas de representación, lo de hoy, el qué, las redes de reconocimiento. Y formas de acción y expresión, el cómo. ¿Estamos por ahí? Muy bien. Hola Victoria Palma, buenos días.
conjuntamente con el interlineado, número de letra, etcétera, etcétera, ¿sí? Porque eso viene como una forma también de percibir la información. Ahora lo vamos y se va a complementar con todo lo que Miriam va a trabajar con ustedes el próximo encuentro, ¿sí? Bien, entonces, 3 principios y se asocia una serie de pautas, como les decía, ¿sí? Es un marco de referencia y estas pautas uno puede usar una, usar la otra, combinarlas, ¿sí? Distintas formas de poder combinar de acuerdo a qué, no pierdan nunca el objetivo, al grupo, a la clase que yo tengo, a las personas que forman parte de los que van a recibir mi actividad, ¿sí? Mi actividad y todo lo que sea de la asignatura. Fíjense que dice marco de referencia y una perspectiva que permite aplicarlas a cualquier componente del currículum, ya que definen los objetivos, seleccionan los contenidos y los materiales didácticos y evalúan los aprendizajes, ¿sí? Se pueden plantear en cualquier momento, en cualquier uno no planifica o piensa en función al enfoque del diseño universal solo para una actividad de aprendizaje. Uno lo puede hacer para una evaluación, para una actividad de cierre, para una actividad de apertura. Es una manera de pensar. Por eso en la clase anterior decíamos, es una actitud, es un enfoque, es una manera de situarse frente a la diversidad, ¿sí? Entonces, ahí está el dibujito del cerebro y la red de reconocimiento y arrancamos con esto. Acá viene lo important. Proporcionar múltiples medios de representación de la información para activar las redes de reconocimiento. ¿Qué aprendemos? Esa es la pregunta. Vamos a hacer tres situaciones distintas. Les voy a dar 3 porque tiene que ver con esto. De qué manera los alumnos acceden, de qué manera construyen y de qué manera internalizan eso que les vamos a presentar. ¿Sí? Eso que ellos van a percibir, de qué múltiples maneras lo van a hacer. Y miren lo que dice ahí. Los estudiantes difieren de la forma en que perciben y comprenden la información que se les presenta. Algunos requieren diferentes formas de abordaje del contenido. Algunos requieren, ¿sí? Cuando hablamos de una persona con discapacidad sensorial, cuando hablamos con personas que tienen dislexia, cuando hablamos con distintas formas que necesitan, lo requieren, ¿sí? Otras simplemente captan mejor la información de una manera más rápida o eficiente, ¿sí? Sin encasillarlos en el qué tiene, ¿sí? Yo soy más visual que espacial, por ejemplo, y ahí hace mucho pie en las inteligencias múltiples, ¿sí? Hay personas que captan mejor la información si nos vamos moviendo, se las vamos expresando con el cuerpo, ¿sí? Otros leen, ¿quién lee un texto desde la computadora y puede estudiar desde la computadora? Mira, ahí, ¿sí? Yo no puedo leer ni 2 carillas de un libro desde una computadora, no lo puedo hacer, yo necesito marcarlo, ¿sí? Tenerlo en papel, hacerlo propio. Bueno, esas son distintas maneras de recibir y otras necesitan que se lo cuenten. A veces cuando uno estudia, exactamente, y lo escuchás. Y mi hija me hace leerle. Me hace leerle para escucharlo también, ¿sí? O sea, distintas formas de cómo uno puede procesar esa información. Y porque de esa manera, cuando uno tiene distintas formas, permite establecer ¿qué? ¿Establecer qué? Las conexiones de los conceptos, ¿sí? Las conexiones de los conceptos, de las representaciones, ¿sí? Por eso es importante y no hay una sola manera de representar la información. Entonces ustedes dirán, me va a decir que X cosa la voy a tener que representar en múltiples maneras. Y sí, cuando uno planifica y piensa lo que va a dar, hay que pensar, sin olvidar a quién les va a dar, ¿sí? A ese grupo. Entonces, brindar opciones es lo esencial.
Lo esencial es siempre que brinden opciones. Y miren lo que pasa acá. Uy, ahí. ¿Ven? Las tres pautas son bien claras. Bien, bien claras. Opciones para la percepción. Así accedo. ¿Sí? Opciones para el lenguaje y los símbolos. Así construyo. Y opciones para la comprensión. Así voy a interiorizar. Esas son las tres pautas. Un principio, tres pautas. ¿Sí? Ahí está. ¿Viste? Yo te miré así, de que algo pasaba con la conexión. ¿Cuál es el objetivo? Cada pauta, cada principio tiene siempre un objetivo. Este objetivo de representación es que yo quiero que mis estudiantes sean capaces de identificar los mejores recursos, los recursos adecuados. ¿Sí? El otro principio va a ser el objetivo que los estudiantes sean capaces de la autonomía, de la autorregulación. Cada principio tiene un objetivo final, ¿sí? A través de estas distintas pautas. Sí. Pero no estamos hablando de facilidad, de facilitarle, de hacerlo más fácil. Estamos hablando de hacerlo más accesible para que pueda llegar la información. Sí. Por eso está la variabilidad de las distintas formas de representar. Uno pone distintas formas de representar. Cada uno después elige el mejor camino para que no sea un esfuerzo. A lo que vamos es que no le resulte un esfuerzo excesivo. No que sea lo más fácil, sino que no genere un esfuerzo extraordinario en el otro, el acceso. ¿Sí? La pregunta que vos le tendrías que hacer es, dame estrategias para poder desarrollar la escritura. ¿No? Creo que va por ahí. Creo que va por ahí. Decir, bueno, sí, claro que sí. Quiero, tengo, debo desarrollar la escritura. ¿Y una tesina oral no? Sí. Distintas. Bueno, eso, ahí estamos, ahí diste en el clavo. Y no me acuerdo, Juli, diste en el clavo, porque, a ver, ahí es el ADN de esto, del diseño, es el proponer opciones múltiples, en tu caso, de acción, sí, final. ¿No? Vos decís, hiciste toda una cursada, tenés que hacer una investigación. ¿Cuál es la mejor, la más efectiva para vos, ¿sí? Para tus potencialidades de aprendizaje, de poder mostrar eso? Hay que darle letra a quienes exigen la tesina escrita nada más, ¿no? Que puede haber otros medios de poder representar eso último. Y porque a veces pasa, y esto pasa en el aula, Juli, sí.
alguien te lo escribe. Necesito al programa de Google Voice, pero ninguna persona de acomodar exactamente, porque todos tienen alguna contra que me terminan trabajando. Específica técnica para poder llevar a cabo eso. Porque el proceso de escritura no es el mismo proceso que uno hace cuando Exactamente, exactamente. tengo que me lleva más tiempo editar y acomodar. De todas maneras, voy a hacer una aclaración. Cuando uno hace una carrera universitaria, uno acredita saberes. En el caso de la licenciatura, ¿sí? La acreditación de los saberes que orienta a la investigación en general. Entonces, bueno, por eso se pide un texto con formato casi de una tesina. Tiene las condiciones de un artículo que se Por- publica en casi en una revista, ¿no? De científica, porque todas las licenciaturas tienen esa orientación, ¿sí? Ahora, habría que ver si con qué se recibe un estudiante, en el caso de un doctorado, es una tesis, y ahí sí se requieren de otras herramientas. En el caso de las tesinas o en el caso de los trabajos escritos, es posible habilitar la corrección, ¿sí? En el caso de alguien que tiene dificultades, pero sí para armar su... Esto es un entrenamiento, escribir, ¿sí? Muchos le atribuyen a la escritura porque es un entrenamiento. Pero sí se puede recurrir a alguien que vos escribís, elaborás las ideas, que a lo mejor no está escrito con todas las herramientas que tiene un escritor, pero sí podés apelar, en este caso Julián, podés apelar a un corrector, ¿sí? A alguien que le corrija el estilo, ¿sí? Cada uno tiene un estilo propio de escritura también, pero entonces que no modifique el estilo, pero sí que le corrija, por ejemplo, mínimamente su propio predicado punto. Sí. Esto digo, hay estrategias, herramientas. Cuando uno publica un libro, por ejemplo, hay gente que te lo publican así directo y hay otros que igualmente te lo supervisa un corrector, lo Y pasan por promoja. distintas Hay etapas. gente que lo escribe, no sé, hay un historiador que se llama Charitongui, que escribe, si alguien en la historia lo conocerá, que escribe abigarrado, es un chino leerlo, pero lo publican igual, y uno ya le gusta como un punto, es un párrafo de... Y después vos te entrenás con esa lectura y más o menos le captás la idea. Pero no crean ustedes que todas las personas que publican libros escriben divino. Hay un corrector en todas las editoriales. ¿Sí? Además, no se supone que vos tenés tu vendedor de decir que además debería asegurar que tiene que segura. La primera vez que uno entra a cualquier trabajo, Tienes que tener a alguien que te supervise también la escritura, por supuesto. Sí, en el texto escrito, la información al ser fija, ¿sí? Y permanente, hay que encontrar otra opción para materiales, que es lo que el diseño se enfoca también, en la maleabilidad de los materiales, ¿no? Y esto que decía Juli, yo a veces pasa en el aula, que en el aula se da desde un formato, una serie durante un tiempo determinado de una manera y después se pide de otra manera distinta. ¿Sí? Entonces, esa correlación pasa mucho más en el aula que en este caso puntual de una tesina. Es decir, bueno, estuvimos desarrollando una unidad de aprendizaje con múltiples maneras de ver la información y después viene la prueba escrita final de desarrollo, ¿no? Y no hay opciones a ese tipo de evaluaciones. Cuando queremos abrir y después volvemos al mismo punto. Eso es cuando uno considera la evaluación como separado al proceso, ¿no? Todo un tema. En mi carrera pasa mucho. Bueno, los primeros años me evalúan mucho realmente y después empiezan los trabajos en grupo y eso te permite que el otro escriba, el estudiante trabaja todo el grupo, uno escribe, pero después ¿qué pasa con la integración final escrita? Es un método en la carrera no estás acostumbrado a hacer una producción
La evaluación difiere. Ahora está, ahí mira, ahí se arregló. La evaluación difiere de ese circuito anual. En los niveles pasa muchísimo, ¿sí? En los niveles y en el nivel primario, secundario pasa muchísimo. Y hay otra cuestión que lo mencionó recién Denise, que tiene que ver con los ajustes exacto. razonables. Un ajuste razonable es esto, que no sea una carga excesiva. La clase que viene les vamos a traer algunos ejemplos, pero hay un ejemplo que es muy claro, un estudiante que quería estudiar abogacía y tiene amplias necesidades de apoyo, ¿no? Porque tiene una discapacidad física importante que era imposible no hablar, ¿sí? Dificultades motrices, pero él estudiaba abogacía y quería ser abogado. Pero claro, se te exigía la realidad y la escritura. Bueno, ahí hacen toda una movida, esto es un ejemplo claro en la UBA que después genera un programa, ¿sí? El estudiante, obviamente que no va a ir a un juicio oral, porque no puede hablar. No va a participar, no va a ser escrito, porque no puede escribir de la manera que habitualmente escribimos. Ahora, ¿puede ser abogado? Y sí, puede ser abogado. Es un eximio abogado, es un eximio abogado, pero trabaja con otras herramientas que no son las que tradicionalmente se utilizan. Entonces, después todo esto abre todo una conversación, abre todo un ámbito aparte, lo mismo pasaba con Emiliana Naranjo, que Te iba a decir justo Emiliano. exacto, que en la Universidad de La Matanza le pedían ser profesor de Educación física. era licenciado, pero no es profesor porque tiene discapacidad motriz. Emi, la pueden seguir por las redes, estuvo en María Blanca hace unos años en la jornada y hace toda una demanda y luego de que gana un juicio, qué loco, ¿no? Le permiten, ¿sí?, acceder a la carrera de profesorado y recibirse como profesor de educación física por la discapacidad motriz. Bueno, ¿qué concepto de cuerpo tenemos? ¿Qué perfil de estudiante tenemos? ¿Y qué perfil de egresado en las distintas carreras? Porque ahora hay que también revisar, Exacto. incluyendo los tiempos. Exacto. Porque la temporalidad también es una cuestión. No es lo mismo hacer una prueba o un multiple choice para alguien que tiene golpe de vista y que selecciona que alguien que tiene que recurrir al lector de pantalla porque los tiempos son otros. Exacto. Y después vamos a hablar en concepto cuando hagamos la actividad. Exactamente, ¿sí? Los tiempos, los modos, todo tiene que ver con eso. Y hay ejemplos que han, y como dice Miriam, llegado a juicio porque la barrera es el no dejar practicar la profesión, ¿no? Bien, entonces, vamos con la primera pauta. ¿Cómo puedo hacer, sí? ¿Qué opciones puedo dar para la percepción, sí? La percepción, que tiene que ver de qué manera se accede al material, de qué manera se accede a la idea que tiene el profe que va a decir, bueno, hoy vamos a hacer esto. Fíjense que alguien, cuando la información es imperceptible al alumno o es extraordinariamente difícil, ahí ya estamos poniendo la primera barrera para el aprendizaje, ¿sí? ¿Vieron cuando yo menciono mucho barreras para el aprendizaje? ¿Sí? Y tiene que ver con eso. Y decimos que la clave está en los materiales didácticos. Y la clave está en los materiales didácticos. Entonces, uno tiene o debe pensar siempre en la adaptabilidad del formato y en 3 palabras: vista, oído y tacto. ¿Sí? Vista, oído y tacto. Los sentidos. El trabajar y el pensar con los sentidos es sumamente importante, porque vamos a ofrecer esta pauta me enseña a ofrecer alternativas para modificar y personalizar la visualización, alternativas para la información auditiva, alternativas para la información visual. Esos son los 3 puntos. Entonces, ¿eso qué es? ¿El ruido del micrófono? Está haciendo una rebelión el micrófono conmigo. Bien, ¿qué herramientas tiene el docente para poder ofrecer distintas maneras de percibir? Es más,
las que están allá las estaba mirando feo porque dije, alguien me está interrumpiendo de allá atrás que están estornudando. Hola, hola, hola. Ahí está. Bueno, ahí va. Bueno, entonces, vamos con herramientas. Lo primero y principal, ¿cómo presento? Formato flexible para variar las características de la percepción. Clave número 1, cambiar el tamaño del texto. ¿Alguna vez han recibido una hoja de fotocopia? ¿Sí? En pandemia, la foto salió corrida, aparte se ve rara la letra, como que baila la letra, y abajo 4 preguntas de comprensión. Eso es el ejemplo máximo de todo tipo de actividad que no considera ni contempla a nadie, no a alguno, a nadie, ¿sí? Y cuando... Descifrar el dibujito que estaba en la fotocopia de la foto. Por eso es tan importante cuando Miriam dice, y la jornada anterior, que ustedes tengan el conocimiento y que sepan que al dar algo, ¿sí? Y que se den cuenta que lo que están encontrando para dar, para compartir con sus estudiantes, tengan poco tiempo, mucho tiempo, no tengan tiempo, corran de una escuela a otra, porque después vienen todas las variables, ¿no? Y le di la fotocopia así porque no tengo tiempo de preparar. Esa es la razón o excusa de siempre. Pero sepan, sean conscientes que no todos o casi ninguno va a poder acceder a esa información. Si uno está consciente de eso, va a decir, no, espera, me tomo 5 minutos más y veo a ver si esto mismo lo puedo encontrar en otro lugar, desde otro lugar. No sé si tengo tiempo para tipearlo, pero sí buscar alternativas, ¿sí? Todo lo que hagan de accesibilidad no solo va a apuntar a aquella persona que tenga la discapacidad o la dificultad o la condición. Va a apuntar para todos, aunque ustedes no lo sepan o no lo vean así. Va a apuntar para todos y cada uno de sus alumnos. Es importante cuando uno arma, diseña una actividad, las imágenes, los gráficos, el tamaño de la letra o el tipo de fuente, ¿sí? Eso es súper importante y porque siempre trabajamos con todo lo que tiene que ver con lo iconográfico, ¿sí? Ustedes siempre uno intenta armar una actividad con fotos, imágenes, logos, iconos, complementar un texto fijo, ¿sí? De lectura comprensiva, con emoticones, con iconos, con glosarios, es empezar a abrir a la percepción. Medir el contraste. Estamos hablando de propuestas digitales, ¿sí? Estamos hablando que uno tiene o arma propuestas digitales. Podemos usarlo también desde propuestas analógicas, ¿sí? Uno tiene, no siempre es el deber ser de todo, ¿sí? Acá es cuando decimos, bueno, pero pensemos qué es lo que necesita mi grupo, ¿sí? ¿Qué es lo que necesita? Y pensemos en cada uno de mis alumnos. Por eso es súper importante que sepan qué cosa, el perfil del aprendizaje del grupo del que ustedes están dando, ¿sí? Utilizar el color como medio de información para resaltar algún elemento, variar el volumen o la velocidad con la que se presenta la información sonora. Se combinan siempre en una actividad 3, ¿sí? Yo tengo que poder leer, escuchar, mirar, ¿sí? 3. Cuando uno piensa y tiene y necesita crear alternativas para la información auditiva, fíjense que dice la voz, es súper importante. Ahora les voy a mostrar un ejemplo yo, que la voz, cuando uno pone, sin necesidad de tener a una persona que necesite, ¿sí? El texto leído, pero el transmitir no es lo mismo un texto escrito a que ese texto escrito sea escuchado por alguien. Porque la voz transmite emociones, porque la voz sitúa, porque la voz, ¿sí? Entonces,
La voz transmite emociones, significado. Ahora, a veces la información transmitida únicamente a través del sonido no es accesible para todos y es inaccesible para estudiantes con discapacidad auditiva o quienes necesiten más tiempo para procesar la información. Entonces tiene que haber esa o dificultades de memoria. Solo situación, ¿no? Prácticas de lenguaje o lenguaje, entra la profe, vamos a escuchar este pedacito de esta lectura. Y todo el mundo sentado así. Y solo se escucha. Eso que solo se escucha, ¿es accesible para todos? No. Eso hay que acompañarlo. Por eso no es uno a costa del otro. No es desterrar el texto escrito, ¿sí? Sino es múltiples opciones para una misma cosa. Por eso apunto a esto, a las opciones, no al nivel de dificultad. Después uno realiza ajustes razonables en el caso que necesite realizar ajustes razonables para ese grupo, ¿sí? O para esa persona. Miren acá. Subtítulos. El diseño universal nace, ¿se acuerdan que dijimos que el diseño universal nace desde la arquitectura, ¿cierto? Y nace, ahí lo apagué, y nace cuando lo toma CAST y lo toma para el aprendizaje, el primer cambio que hace o la primera introducción de accesibilidad es la de subtítulos, ¿sí? Es cuando empezamos a ver películas con subtítulos, cuando se dieron cuenta que cualquiera, o sea, no necesariamente una persona que necesita los subtítulos, sino todas, ¿sí? Y le damos la opción, o escuchas o lees el subtítulo. Y a veces a nosotros las profesoras de inglés nos pasa eso. Tenemos el subtítulo y escuchamos, estamos entendiendo, tenemos dos fuentes de percepción, ¿sí? Y o escuchamos y sacamos los subtítulos, o a veces es más cómodo, o por el acento, o por la jerga, o por el lenguaje coloquial, dejamos los subtítulos, ¿sí? Pero yo sé inglés, sí, pero a mí el subtítulo también me ayuda, ¿se entiende? Entonces, es siempre tratar de brindar la mayor cantidad de opciones, ¿sí? Sin decir vos necesitas más esto y vos esto. Transcripciones escritas, clave, me lo enseñó Miriam. Toda imagen tiene que tener una transcripción escrita. Toda imagen tiene que tener una transcripción escrita. Siempre. ¿Sí? Para que se interprete, para quien lo necesita y no es visual, tiene esa transcripción escrita. Para videos, podcast. Hoy se usan mucho los podcasts. Juli decía, o le decíamos, hacer un podcast con la tesina. Ahora, ese podcast también es limitado. Yo no puedo decir, hagan un podcast solamente. Tengo que dar opciones para eso, ¿sí? ¿Quién trae el guión del podcast? Lo escrito del podcast. ¿Se entiende? ¿Sí? Usar análogos visuales, ¿sí? Para representar énfasis. Los análogos visuales es el pictograma o el emoticón, ¿sí? Hay distintas formas en la cual ustedes la misma palabra la representan a través de un dibujo. Y equivalentes visuales o táctiles. Ustedes tienen todos en la mano, agarraron algo hoy de una bolsa, ¿sí? Estamos usando el tacto, ¿sí? Después vamos a ver qué van a hacer con eso o de qué manera, ¿sí? Pero equivalentes visuales o táctiles tiene que ver vibraciones para efectos de sonidos, ¿sí? Hay muchas herramientas y la rueda esa que yo les mostré, en esa rueda para cada una de las cosas que tienen, que se va a complementar con lo que va a hacer Miriam en la jornada que viene, son qué herramientas concretas digitales tienen para agregar estos ajustes y estas modificaciones a la típica clase, ¿sí? A la talla para todos. Y como siempre, y por supuesto, alternativas para la información visual. Esto también es súper importante cuando uno piensa en diferentes formas o múltiples opciones para la percepción, ¿no?
Dice, las imágenes, los gráficos, los videos o textos son una forma óptima de presentar información, especialmente cuando la información trata sobre las relaciones entre los objetos y los números. Pero puede ser densa. ¿Densa qué significa? No que sea pesada, qué pesada, sino que tiene que ver con los múltiples significados que una imagen nos da. ¿Sí? En arte visual, para muchas cosas, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que ofrecer alternativas no visuales. Todo lo visual se correlaciona con una alternativa no visual, siempre, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí me perdí. No, estaba pensando en una clase de arte que la profe prende un tele y empieza a mostrar distintas obras de arte, ¿sí? Distintas obras de arte. Hasta ahí va. O el uso del video. Ahora vamos a hablar del uso del video. Distintas obras de arte. Claro, mientras que se desarrollaba la clase y cada uno veía, se estaban generando conocimientos sobre esas obras de arte, opiniones, sentidos, qué les representaba cada uno, sensaciones, emociones. Era un tema, tenía que ver con el medio ambiente, tenía que ver con el equilibrio, tenía que ver con las emociones que nos daba el ver una imagen o que nos resonaba esa imagen. Y la actividad siguiente a esa secuencia de imágenes desde el tele, del aula, fue dibujar la que mejor te acordás. Entonces se perdió todo hilo de conexión de la actividad. Se perdió la riqueza de la actividad. ¿Sí? Entonces empezó a pensar, pensó en la actividad, en ese inicio, en ese darles múltiples opciones de lo que podían llegar a, pero se perdió después en lo que siguió. ¿Y vos qué viste? Y los chicos empezaron, ¿y vos qué viste? ¿Y vos te acordás? Y querían copiar lo que habían visto. ¿Sí? Y no había nada impreso, nada escrito, ¿sí? Que los guiara o los complementara. Por eso el exceso de lo visual, el exceso del video, y lo vamos a ver en motivación. Uno cree que como que empieza la clase con un videíto ya está motivando toda la clase. Y es la mentira más grande que hay. El otro día sale una alumna, esto lo conté, Paula, no me spoilees lo que voy a contar. Sale una alumna del aula y viene a la dirección y me dice, hoy la clase D estuvo genial. Ah, sí, le digo. Sí, me dice, estuvo genial. ¿Y qué hicieron? Miramos una peli. Ah, ¿y estuvo buena? No sé, porque la siesta de 40 minutos que me dormí estuvo espectacular. Entonces, fíjense, ¿no? El uso del video es abusivo. Creo que cuando salió YouTube y pandemia y demás, que era, le ponemos el videíto, esto, es abusivo. Un buen video sí se usa para motivar, para hacer segunda clase, para saberes previos, pero hay que elegirlo. Hay que mirarlo antes. Hay que editarlo o no. Pero hay que saber que ese video apunta y cubre las necesidades que quiero. No es googlear la célula, googleo video, la célula. No sé si es para primaria, para secundaria, si tiene términos que los chicos o las chicas no van a entender. O sea, ojo con el uso de recursos que hoy o que la pandemia nos dio divinos, ¿sí? Y que hoy nos ocupan 20 minutos, 15 minutos de una clase presencial, ¿sí? En que si todo funciona, porque hasta que prendí la computadora, lo uní, lo llegué, el wifi y todo, porque estoy perdiendo tiempo de riqueza, de intercambio entre el docente y el grupo, o entre el grupo y pares, etcétera, etcétera, ¿sí? Pasan cosas raras, porque uno a veces dice, ¿por qué no pones antes, decíamos, el video es una buena herramienta? Después de pandemia, dejá de usar el video porque los chicos dicen, basta de videos, para todo un video, ¿sí? Para todo viene un video, ¿no? O el famoso, te lo expliqué,
después te mando el video para que lo vuelvas a escuchar si no lo entendiste. O sea, esa segunda vuelta que tiene que dar el docente, esa segunda vuelta es, ¿entendiste? O ¿te puedo aclarar algo más? O esa personalización está descubierta. Porque uno dice, bueno, y después si no miren el video que el colombiano grabó haciendo un... Sí, que no entiendo lo que dice porque me cambió la simbología y el vocabulario y estoy mirando, estoy mirando ecuaciones con despeje de X de Centroamérica, ¿sí? Y vos decís, y a la clase siguiente, profe, sigo sin entender porque el video era incomprensible. Entonces, el uso de una herramienta, el uso de algo por el uso mismo en sí, nada, condenado al fracaso. Corría. Sí. Sí. Entonces es esa falta también de registro, de decir, bueno, no, te doy y yo lo controlaba a mí, como me daba mucha vergüenza verlo expuesto jugando al fútbol y digo, y no sabías qué tenías que hacer con ese video. Yo me a mirar un video de 50 minutos de no sé qué, ¿no? Y uno a veces piensa, bueno, qué recurso también gastado, porque tal vez cuando un chico, un adolescente, tiene que mirar un video de 50 minutos otra vez, ¿por qué no viene la guía de trabajo primero? ¿Por qué no viene un disparo? Es que de hecho en ningún lugar dice que es lo más accesible y lo que genera aprendizaje un video de 50 minutos. Ahí va yo. Pero vamos a mirar sin cortar, sí. ¿No? Vas a tener que decirme esto, vamos a observar esto, que tenga algo para sí. hacer. Ahí está el rol del docente como facilitador o te dejo la clase y hacelo, ¿no? Un video puede ser corto o largo si el docente lo interviene. ¿Sí? Cuando uno habla de intervenir un recurso, una herramienta, ¿sí? Habla de esto, ¿no? De decir, bueno, primero el estructurar. No, apagar la luz. Primero yo cuando veo que alguien va a la caja de las llaves de luz y abaja la llave, ya me meto al aula a ver qué está pasando. Primero estructural. Hay un video, elegí un video porque es rico, porque vale, porque lo uso para activar saberes previos o porque lo uso, saber dónde, cuándo poner el video. Al principio, en el medio, al final. Y todo eso se llama planificar. ¿Sí? Cuando uno piensa en la planificación, en la programación de la enseñanza. Y ahí le va a encontrar un montón de usos. Ahí va la clave, por eso digo de mirar. Bien, entonces, cuando uno habla de múltiples formas de percepción, a ver si yo me puedo ir acá. Les voy a dar un video. Y apagame las luces. Fíjense cómo está representado, es un mismo inicio de tema, ¿sí? Estamos hablando de esto desde quinto año, nivel secundario, pero como en ciclo superior del nivel secundario también se puede considerar esto, porque uno a veces habla y es la discusión que hablamos muchas veces con Miriam o Daniela especialmente. El diseño universal para primaria, para inicial, para ciclo básico. No, es para todo.
¿sí? Porque cualquier cosa que yo voy a hacer, que piense en cuáles son las múltiples maneras que uno percibe la información, no importa el año o el nivel, ¿sí? Entonces, fíjense, acá es una presentación de lenguaje y poder, un tema súper importante en una de las materias del ciclo superior de la orientación comunicación, y simplemente para que ustedes observen, yo la voy a ir describiendo para los chicos. Tiene todo el subtitulado, tiene una preponderancia en el título. Si ustedes ven, el título está en un color, con un tipo de letra imprenta mayúscula. El subtítulo está también identificado. Los temas hace uso de todo el teclado posible, de todo lo que es flechas y líneas para que se distinga y que la mirada vaya a esa palabra. Fíjense cómo introduce los conceptos centrales, usa la parte iconográfica, ¿sí? No solo una enumeración básica, ¿sí? Vamos a ver esto, sino hace una previa de lo que van a ver, ¿sí? Le avisa al estudiante de qué va a tratar la clase. Eso es estructurar, ¿sí? Es el primer paso que tienen que hacer cuando de todo tipo de clase. Uno lo ve mucho cuando tiene alumnos con autismo que necesitan la estructuración, pero de cualquiera, entrar a la clase y decir, hoy vamos a hacer esto. Están anticipando. La anticipación de sus objetivos es una de las claves para que la clase... Yo recuerdo que, bueno, cuando hice el tramo de formación superior, que hice en la UNCES, los dos, que me encantó, yo estaba cursando la licenciatura en Ciencia de la Educación y la verdad que me pareció tremendo como estaba dado, y todas las clases tenían una guía de clase. Me parecía tremendo, o sea, porque no te ponía un autor, no te ponía nada, es una guía de clase, 2 hojas. Una agenda. Ya leías eso y ya sabías con qué te ibas a encontrar, te estructuraba en los textos obligatorios, complementarios. La verdad que la guía de clase era increíble. Nosotros la llamamos guía de programación de la clase o gestión de clase, lo vemos con las profes de la escuela, guía de gestión de clase, que es qué quiero y qué deseo que pase en la clase, ¿no? Entonces, y cómo anticipo 3, 4 pasos que van a suceder, acciones concretas que van a suceder, ¿sí? Súper importante porque ordena, porque hace previsible lo que va a pasar, ¿sí? Y no tienen que estar, otra vez clase de... Ahí, cuando hablemos de motivación, esa es la clave para poder motivar. Uno espera, espero que venga la actividad grupal, ¿sí? Y mixea con una actividad individual. Fíjense que lo mismo lo pone, sigo con la descripción, lo mismo lo pone en distintos formatos, con distintos fondos, ¿sí? Sobre el lenguaje. Pero le clavan el visto. Lo que pasa es que en WhatsApp clavan el visto. Esto mismo que puso con conceptos centrales, fíjense cómo presentó la información. Acá tenía una necesidad el grupo de que la información, la misma información, esté representada desde lo visual, desde el contraste, con X tipo de letra, ¿sí? Y después viene el dibujo, el diseño, ¿sí? Y si ustedes prestan atención que dicen, nada es natural, el ser humano es esencialmente un ser cultural, todo en realidad es un mito, una forma de narración, lo transforma a la gráfica, ¿sí? Y no solo se queda con la gráfica, sino que después viene el video. Entonces hace lo auditivo, lo escrito, la lectura, ¿sí? Lo visual, abre la propuesta en distintos caminos, ¿sí? Este es un ejemplo y después las preguntas guía. Ahora, esto
está anticipado, por ejemplo. Lo dio antes. ¿Sí? Tenía una programación de clase de unas 4 o 5 clases. Entonces, antes de una clase, y no importa que el más sepa o el que le gusta más la materia lo lleve algo hecho. Porque dentro de la clase pasaban otras cosas. Esta era la programación de la clase. ¿Sí? Acá, adentro de la clase, con esto daba a la reflexión, al debate, a la opinión. ¿Sí? No tenían que ponerse a copiar definiciones de lenguaje. Ahí va el tema. Si yo tengo que invertir 45 minutos de mi clase a que copien o bajen y trasladen definiciones conceptuales, estoy perdiendo la riqueza absoluta de toda la clase. ¿Alguien levantó la mano? De hecho, una de las cuando nos sentamos a diseñar la forma de dar esta materia, una de las dificultades que tenía la profe era la dificultad de los autores que tenía que tratar y la profundidad que le tenía que dar a cada autor, porque a Barthes no le podés dar, no podés decir un tenés que profundizarlo, ¿no? Por lo menos en el aspecto que ella lo veía. Entonces nos tardamos mucho tiempo en poder diseñar esto, ¿no? Para que no sea algo superficial y que sí se pueda dar el concepto, pero le costó, o sea, costó tiempo. Todo lo que yo les digo lleva tiempo, ¿sí? Bien. Y esto, yo quiero irme con esto porque así creo que va el break y va una experiencia sublime. Sublime. Esta es otra, fíjense, dice, en esta parada escuchamos y miramos, y miren lo que presenta acá. ¿Ven? Los iconos, el icono de que vean, el icono para escuchar es un podcast, lo mismo que está ahí, está escrito, y después está el video. El nivel de complejidad gira. Entonces, ¿quién hace qué? Cada uno hace el que más fácil accede, pero no fácil porque le cueste menos tiempo. En la percepción. Esto es una clase, una actividad. Uno de los profesores de filosofía nos daba la opción del video o la transcripción escrita. Y por ejemplo, lo hacía con una amiga, mi amiga prefería mirar el video y yo prefería leerlo porque no aguantaba estar delante de la computadora tan rato. Y eso que vos decís, por ejemplo, o leerlo, o un video, o una imagen, en realidad es lo que hago yo para estudiar y terminar de comprender muchos autores. O sea que en realidad es ponerlo en la clase del día a día en práctica. Ahí ya la contraté para que diga eso. No, pero tiene que ver. A ver, ¿le llevó tiempo a la profe hacer esto? Sí. Se sentó, lo pensó. Fíjense cuando hablábamos recién del formato de la letra y qué hay atrás de la letra. No dejó al azar que se entienda o no el celeste con el negro. Fíjense que lo puso con blanco de fondo, ¿sí? Para que la percepción sea más nítida. Lo que escribió, lo resaltó, ahora lo vamos a ver en lo que viene, después del break, resaltó algunas palabras, trabajó con el vocabulario, anticipó qué palabras podían no entender, porque uno habla de discapacidad visual, habla de discapacidad motora, habla de distintos niveles de discapacidad intelectual, pero ¿qué pasa cuando tengo un alumno o una alumna que no habla el mismo idioma? ¿Sí? O que la diferencia cultural de otro origen. Entonces también tenemos que pensar en la lexis, en la praxis y todo lo que tiene que ver con el lenguaje, que es lo que viene, ¿sí? Pero ¿se dan cuenta? Este es el videíto. Muy cortito, 3 minutos y medio. Estuvimos casi 3 días tratando de encontrar este video, ¿sí? Pero tenía que complementar
¿sí? Con lo escrito y con lo auditivo. Prácticas de lenguaje, primer año. Esto. Y ahora les voy a decir, ahí está, y quedamos acá, ¿sí? Y quedamos acá. Ahora les voy a proponer un juego. Les voy a proponer un juego que es súper interesante. Escuchen una cosa. Cada uno de ustedes recibieron un objeto, ¿cierto? Bueno, este juego va a terminar cuando termine el break, que lo vamos a estirar un poquito, ¿cierto, Miriam? Vamos a hacer media horita, ¿sí? Media horita. Así ustedes pueden tomar algo, pero a la vez jugar porque tienen que ganar. Muy bien. Hay premio. Hay premio. Hay premio, ¿sí? Y es una búsqueda del tesoro. Es una búsqueda. Lu, ¿me ayudás? Entonces, les vamos a entregar, ¿para qué los objetos? Los objetos se van a agrupar, ¿sí? El otro día hice una dinámica de agrupar a docentes en un perfeccionamiento divino, porque no tenían ni la más pálida idea ni ganas de trabajar con alguien que no conocía, pero los reagrupamos. Después vamos a hablar de gestión de clase y agrupamientos, ¿eh? Vamos a retomar eso. Entonces, las esponjitas se van a agrupar con las esponjitas, las tapitas con las tapitas. Hay 6 grupos. Cada uno de los grupos va a recibir un sobre. Escuchen bien que no voy a repetir las instrucciones. La docente no facilitadora. No es muy... Bueno, a ver, no crean que mi vida pasa por el diseño universal. No crean. Pregúntenle a mi hija cuán facilitadora soy en mi casa. No hay, hoy QR no hay. Entonces, cada uno va a recibir ese sobre, ¿sí? ¿Qué van a tener adentro del sobre? Adentro del sobre hay un acertijo que los va a llevar a la próxima pista, una hoja en blanco y un fibrón que lo van a necesitar para el mensaje final. Van a encontrar cinta adhesiva que la van a utilizar para armar algo. ¿Está? Entonces, 4 pistas, ¿sí? Son 4 pistas. Una vez que lleguen a la 4ª pista, que la respuesta de la 4ª pista la tengo yo, y una vez que descifren la frase, la van a escribir en esa hoja en blanco y se van a sacar una foto con ese cartel y la van a subir al Classroom. Gana el equipo que primero sube la selfie al Classroom. Gana el premio que está ahí. Hay un premio. Hay un tesoro. Es tesoro. Este es el premio del tesoro. ¿Sí? Piensen en son 4 acertijos. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ahora, mientras ustedes se reorganizan en grupos, de acuerdo al objeto, después vamos a charlar qué les pasó con los objetos, empiezan con el sobre, ¿sí? Pero, exacto. 10 minutos.